uno de sus primeros. Esa provincia, en el camino a esta ciudad. vamos por la Chola. Buenas noches. La violencia de las protestas callejeras de la oposición hoy disminuyó casi por completo. Los ecuatorianos trabajaron en calma. Sin embargo, fuera de Ecuador, a través de las redes sociales, fundaciones y organismos identificados con la oposición ecuatoriana hacen ingentes esfuerzos para posicionar la idea de que Ecuador es un país sin libertades ciudadanas. ¿Acaso quienes promueven el rompimiento del orden constitucional tienen que ir fuera para fortalecer sus posturas? Ante las amenazas contra el orden constitucional de Ecuador, ¿qué opinan los gobiernos de América Latina? Dentro de Ecuador, el gobierno y Alianza País han logrado tender puentes de diálogo con la oposición o tan solo lo han hecho con sectores afines. Esta noche, Perspectiva 7 indaga más sobre el contexto del momento político actual y sus posibles consecuencias en el mediano y largo plazo. Bienvenidos, bienvenidas. Ricardo Patiño, fundador de Alianza País, analiza lo que hay detrás de las protestas de la oposición. En una entrevista a fondo, Rodolfo Muñoz le preguntará si el encargo recibido del presidente Rafael Correa para potenciar la estructura del movimiento de gobierno rinde frutos. También dirá si los líderes latinoamericanos y los organismos regionales estarían dispuestos a tolerar un rompimiento del orden constitucional en Ecuador. Buenas noches, ya saludamos con el economista Ricardo Patiño, canciller de la República, hoy en tareas eminentemente políticas, internas, ya no internacionales. Ante estas protestas callejeras, canciller, ¿qué están diciendo los gobiernos de América Latina? Bueno, Rodolfo, gracias primero por la oportunidad de estar aquí conversando contigo en esta Perspectiva 7. Bueno, hay preocupación en los países latinoamericanos, mis colegas cancilleres me llaman constantemente preguntándome que si pueden hacer algo, qué apoyo nos pueden dar. Y yo les he dicho sinceramente, creemos que no es necesario activar algo más, creemos que aquí hay suficiente capacidad de diálogo. ¿Qué se podría activar? Bueno, por supuesto, no consentido. Se pueden hacer declaraciones de UNASUR, de la ALBA, de CELAC. Ellos están totalmente dispuestos a hacerlo. Les hemos dicho, no creemos que sea necesario. Creemos que es posible impulsar los niveles de diálogo como lo estamos haciendo aquí a nivel nacional y estas intentonas, digamos, de violencia van a paliarse. Y yo creo que efectivamente, como lo has dicho en la introducción, este tema de la violencia especialmente ha ido disminuyendo. Pero ¿qué es lo que podría hacerse? Bueno, hay, como sabes, protocolos de UNASUR que establecen que en caso de que se produjera una situación de rompimiento del orden constitucional se activaría inmediatamente una acción de esta naturaleza para evitar que se consolide ninguna... ¿Y el gobierno no desestima esa posibilidad de un rompimiento como para activar estas alarmas y estos mecanismos que suelen darse en estos casos? Pero se deben activar, nosotros podríamos activarla en los casos en que ya esto fuera realmente posible, que se viera en el corto plazo. ¿Eso descarta el gobierno? Nosotros no lo vemos en el corto plazo. Que hay interés en hacerlo, sí. Eso sí es evidente. Hay alguna gente que dice, y lo dicen abiertamente, dicen, queremos que se vaya. Álvaro Novoa lo acaba de decir ayer, renuncia. O sea, buscan a toda costa desestabilizar a un gobierno que ha tenido un apoyo popular indiscutible durante tantos años. Porque están preocupados de que pudiera ser el presidente Correa otra vez candidato. Están incluso interesados, pensando incluso que no pueda ser Rafael Correa un candidato, quisieran también desprestigiar este proyecto que ha sido un proyecto histórico para tratar de llevarnos débiles a las elecciones de febrero del 2017, que es lo que les interesa realmente. Hay esfuerzos notables, hemos podido constatar, fuera del país, a través de las redes sociales, a través de organismos que se identifican con la oposición ecuatoriana por desprestigiar, por decir que en Ecuador las libertades ciudadanas se han acabado. ¿No amerita eso respuestas también desde el lado gubernamental? Eso lo hacemos, lo estamos haciendo. Hay algunos periódicos
hay editoriales que han salido en New York Times, que han salido en El País, en el ABC, son periódicos muy leídos en el mundo, y nuestros embajadores inmediatamente han contestado, ¿no? Y tratamos de dar información de las cosas que pasan en el país, pero claro, es muy difícil una lucha mediática a nivel internacional cuando hay intentos a nivel internacional y hay campañas organizadas, porque no te creas que la Sociedad Interamericana de Prensa y los otros organismos internacionales de prensa no se reúnen para establecer quiénes son los gobiernos o los líderes mundiales o los líderes regionales a los que hay que golpear. Lo hacen y efectivamente intentan, en el caso de Rafael Correa, que se ha convertido, hay que reconocerlo, en un importante referente. Yo no quiero decir líder, porque incluso a él no le gusta que usemos esos términos, pero un importante referente. Él y la Revolución Ciudadana a nivel internacional tratarán de desacreditarlo, eso estamos seguros. Pero también nuestra gente habla por nosotros. Los migrantes se movilizan internacionalmente y dicen también las realidades que pasan en nuestro país. Para abundar y poner en contexto lo que ha ocurrido en estos últimos días, vamos a presentarle al economista Patiño y a ustedes, amigas y amigos televidentes, un recuento de lo que ha significado esta última semana, a partir del pasado jueves 13 de agosto. Un informe de Alexis Moncayo. Jueves 13 de agosto, las centrales sindicales de oposición y la CONAIE llevan adelante el denominado paro nacional y logran bloquear parcialmente carreteras en al menos 10 puntos del país. Exigían al gobierno y a la Asamblea Nacional archivar el paquete de 16 enmiendas a la Constitución propuestas por el Poder Ejecutivo. El gobierno debe estar bien claro, tiene que darnos una respuesta concreta. Con resultados concretos volveremos a nuestras provincias. La tarde y noche de ese jueves, los manifestantes trataron por todas las vías de llegar al Palacio de Gobierno. Consignas como "fuera Correa fuera" eran de las más coreadas. Sin embargo, Mesías Tatamuez, quien ha sido dirigente sindical los últimos 40 años, aseguraba que la protesta era pacífica y que no buscaban la salida del presidente. Nosotros le llamamos al pueblo a salir a las calles, pero en paz. Ahora es con puro plantón que se le está parando en todo el Ecuador. Por varios frentes, los opositores buscaban vulnerar los cercos policiales. En la Plaza Chica, ubicada en las calles Guayaquil y Espejo, las cámaras registraron a Salvador Quispe, prefecto de Zamora, y a Marcia Caicedo, ex candidata vicepresidencial de MPD y Pachacuti, entre otros, arremetiendo contra la policía con balas metálicas. En ese mismo lugar, los uniformados fueron atacados con bombas Molotov y el lanzamiento de voladores. Algunos manifestantes fueron detenidos y otros retenidos momentáneamente, como Salvador Quispe, quien luego de haber roto el cordón policial, habría pretendido dirigirse al Palacio de Gobierno. Momentos después, la propia policía lo devolvió a la marcha opositora. El prefecto Quispe acusó a la policía de haberlo maltratado. Su rostro y manos tenían un color oscuro, sin que se haya definido a qué se debió esa condición. Jugaban con mi cabeza, me cogían del pelo y me daban contra el piso. Tantas veces creo que hasta que se cansaron. Y me arrastraban y me pateaban. El gerente del hospital Eugenio Espejo informó sobre la condición física del prefecto de Zamora. Y luego pues también se procedió a darle de alta sin ninguna novedad el señor Quispe. Curiosamente, Quispe un día después apareció en el Parque El Arbolito sin rastro de herida alguna. Pero también esa manifestación dejó como resultado a más de 60 policías heridos, 6 de ellos con heridas graves, como es el caso de Alex Catota, quien sufrió una fractura en uno de sus dedos. Sí, llegué a tener un momento que ya me iba a temer por mi vida, ya que nos tumbaron ya prácticamente al suelo. Afortunadamente llegó la ayuda precisa y pude reincorporarme. Y Adrián Jiménez, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en su tabique. Solo sentí fue una piedra, cuando lanzaron una piedra me impactó en la nariz. Entonces en ese rato mis compañeros me evacuaron hasta la ambulancia para que me trasladen hasta aquí. En esta semana la protesta violenta se trasladó a provincias como Loja y Morona Santiago. En Saraguro y Macas, respectivamente, se registraron ataques a la fuerza pública, dejando a varios uniformados heridos. Esto mientras en Quito la militancia del movimiento Alianza País continúa en vigilia frente a las constantes convocatorias a manifestarse en contra del gobierno. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Un recuento de lo que ha ocurrido durante esta semana. Hemos tenido también ayer y antes de ayer incidentes en Macas,
cerca de las comunidades zaraguras. ¿Esto qué nos está demostrando? ¿Que acaso hay un plan activado que puede generar violencia en diversos sectores del país? Sí, yo creo que efectivamente hay algún acuerdo que no ha de ser solo tácito, debe ser explícito con alguna gente que también financia estas movilizaciones. ¿Quiénes pueden financiar? Yo creo que la derecha. No puedo decir nombres porque no tengo alguna constatación, pero sí hemos escuchado que hay conversaciones entre estos famosos opositores de la derecha, particularmente Guillermo Lasso y otros más, que quieren a todas costas comprar la presidencia de la República, insistir en eso, y que los hemos visto sus carros y a su gente llevando a los manifestantes comida en las noches, carros elegantísimos, ya ni siquiera sacan las cosas, sino que abren la cajuela y le dicen, vengan, recojan a los indígenas que recojan las cosas, dándoles un trato, digamos, de poca dignidad. Pero la preocupación es que lo que sí podemos ver es que no hubo ninguna respuesta al paro nacional. En términos de paralización, Rodolfo, no paró ninguna fábrica, ninguna institución, pública ni privada, ninguna. Pero se generó caos. Ninguna, claro. Pero eso, porque cuando tú llamas, yo he sido un actor social del movimiento de los trabajadores durante toda mi vida. Y nosotros en la década de los 80 parábamos este país por las demandas de los trabajadores, porque los gobiernos eran gobiernos antiobreros, efectivamente. No que es un gobierno absolutamente pro-obrero. Ya en esas ocasiones nosotros sí organizábamos paralizaciones que se hacían en cada uno de los rincones del país, y las fábricas paraban porque había una militancia obrera, una organización sindical obrera que apoyaba estas paralizaciones. Esto no se ha producido, y tampoco, por supuesto, hubo apoyo a la movilización indígena. Entonces, lo único que les quedó para no quedar tan mal es organizar violencia. Pero ellos no llamaron a organizar violencia, ellos no llamaron a la violencia, la hicieron en la práctica, lo que llamaron a un paro, y sin embargo el señor Rotamuez ha dicho ayer nomás, o antes de ayer, que están convocando a parar la producción. Ese llamado puede tener eco, hay condiciones, hay empresarios que estarían dispuestos a decir, bueno, aceptamos esta convocatoria de los trabajadores y paramos nuestra actividad. A ver, pero no te olvides que la paralización puede producirse por voluntad de los empresarios o por voluntad de los trabajadores. Cuando yo te hablo de las huelgas nacionales del fútbol de la década de los 80, eran los trabajadores los que paraban. Ahora están... Yo no sé si están ellos convocando a los empresarios, pero bueno, los empresarios no creo que tienen la decisión de parar, pero los trabajadores tampoco. Pero el señor Novoa, Álvaro Novoa, dice, bueno, mis empresas también van a parar. Bueno, pero será él, creo, el único, ¿no? El único que también en su locura por tratar de llegar a la presidencia, pero el conjunto de empresarios racionales de este país no van a paralizar, por supuesto, porque además, ¿qué les espera a ellos? La pregunta es, ¿qué les podría esperar del caos? Que es lo que vivió el Ecuador durante 10 o 12 años antes de nuestro gobierno. Probablemente pescar en Río Revuelto, porque... Pero serán unos pocos que pesquen, los pocos que pescan a Río Revuelto. El conjunto del sector empresarial del país y de la clase trabajadora sí se va a ver afectada por una situación, se podría ver afectada por una situación de inestabilidad política y económica. Ahora, el Ecuador tiene 8 años y medio de progreso económico permanente, y no solamente de progreso económico, sino también de mejora sostenible en la calidad de vida de la gente, ¿no? Economista Patiño, los dirigentes de la protesta dicen que todo esto no busca el rompimiento del orden constitucional. Pero sin embargo, los manifestantes al parecer rebasan las directivas de los dirigentes, o los dirigentes mienten. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que mienten, definitivamente. No puede ser que tú convoques a una marcha pacífica y la marcha pacífica se convierta en lo que se convierte. Mira lo que ha pasado en Morona. No se puede decir, porque a veces la gente puede pensar, la gente ha reaccionado solita. No, incluso conozco que mucha gente ni siquiera era de Morona, pero los que fueran de Morona, que fueron a reclamar no por el gobierno nacional, por los problemas políticos nacionales, no, fueron a reclamar por una carretera, un camino, no es una carretera porque es en medio de la selva, es un camino que se le revirtió al prefecto Marcelino Chumpi de Morona, se le revirtió la autorización ambiental porque estaba
destruyendo la Amazonía. No estaba cumpliendo con su obligación. Él tiene que hacer la carretera, tiene que hacer esta vía, no una carretera, insisto, pero tiene que cumplir con las normas ambientales. No estaba cumpliendo, estaba destrozando la selva. Por supuesto que el Ministerio de Ambiente le retiró el permiso ambiental, y lo hemos dicho con claridad a los compañeros Schwarz, que están en una actitud absolutamente criticable, absolutamente inaceptable, esta violencia contra la policía. Imagínense qué pasa si un policía en el digamos, ejercicio legítimo de su defensa saca alguna pistola, saca algún revólver y responde. Se puede producir una masacre entre unos y otros. Pero lo que te quiero decir es que esa gente que va allá, esos compañeros que van allá, si podemos decir compañeros, porque con esa violencia tal vez no se los puede catalogar de compañeros, no creas que van porque un día a alguien se les ocurrió, se levantaron de mal genio un día o molestos con el gobierno, sino porque alguien nos moviliza. Y allí hay que preguntarse quién provoca ese tipo de violencia, porque ellos son los responsables, mintiéndole a la gente, diciéndole al gobierno no quiere la carretera para ustedes. Y finalmente, canciller, han tenido entonces desde el gobierno que dar un paso atrás, porque ellos van a seguir haciendo la carretera. No, es que no es un paso atrás, la carretera tiene, digamos, el camino, la vía, tiene el permiso desde el año 2001. Desde mucho antes de nuestro gobierno. Se lo suspende porque estaban generando un problema a la naturaleza. Por supuesto, se y ahora suspende de nuevo irán le vamos a dar el trabajar. permiso ambiental cuando él cumpla con su obligación. No es que ya porque hubo manifestaciones violentas el gobierno cede y ahora le dice sí, siga nomás destrozando la selva. No, le hemos dicho con claridad, entiendo que nuestra ministra hoy hizo esas declaraciones diciéndole, si usted primero revierte los daños producidos en el ambiente y se compromete sobre la vigilancia del Ministerio de Ambiente a construir esa vía respetando nuestra naturaleza y nuestra selva, entonces nosotros le podemos volver a dar inmediatamente, pero cuando usted se comprometa a revertir los daños ambientales y a no seguirlos provocando, porque la decisión del gobierno es atender esa necesidad, pero no podemos aceptarlo sobre la base de que destruya la naturaleza el señor prefecto de Morona, que es el responsable de lo que ha pasado. Algo que llamó la atención estos días es una actitud policial hasta el jueves en la noche, una actitud policial, algunos califican hasta de estoica. Han tolerado una suma de agresiones de parte de los manifestantes. ¿Esto se debe a que hay una nueva doctrina, acaso? ¿O es un criterio político de las autoridades el que ha influido para que la policía no responda como habría ocurrido en otros momentos? En otros gobiernos, sí, efectivamente. ¿Qué cosas habrían ocurrido en otros gobiernos? ¿Cuántos muertos tendríamos después de la violencia desatada por estos grupos? La policía, por supuesto, que tiene normas, ¿verdad? Tiene principios, y es no usar la fuerza mientras no sea necesario. Ahora, si es agredida, tiene que usar, pero tiene que usar progresivamente la fuerza. Yo creo que en algunos casos han sido, como usted dice, Rodolfo, demasiado estoicos para aguantar tantas agresiones. Tenemos más de 100 policías heridos. Yo no sé cuántos manifestantes estén heridos, porque la policía no ha agredido a los manifestantes. Ha tenido que soportar las agresiones, se ha defendido a través de los escudos y, bueno, en algunos casos, por supuesto, a los violentistas los ha tomado presos. Pero la decisión de nuestro gobierno es evitar la violencia a toda costa y, por supuesto, tratar de que no se produzcan ningún tipo de enfrentamientos ni de heridos y peor de algún resultado fatal. Que ojalá no consigan esta gente, porque la policía sigue actuando con absoluta prudencia. Y yo quiero desde aquí felicitar y también agradecer a la policía por esa capacidad que ha tenido de tolerar estas agresiones. Creo que es injusto lo que ha pasado con ellos, pero además de aquí quiero enviar un saludo a todos los policías que están en este momento heridos, que han sufrido, y a sus familias que han sufrido estas agresiones intolerables. Pero sin embargo, a partir de ciertos niveles de violencia de los manifestantes, la propia policía ha tenido ya en las últimas horas que responder con gases lacrimógenos e incluso el ejército ha debido intervenir. Significa que esa nueva doctrina, esa nueva concepción que podría haber del uso progresivo de la fuerza,
finalmente se instaura en este momento y se decide que sean los gendarmes los que pongan orden en medio de ellos lo han situación. Ellos lo han hecho desde antes, desde siempre, y lo que ahora tienen que hacer, por supuesto, ya ante una situación de agresión y de violencia, es responder para evitar que eso se siga consolidando. No podemos aguantar más tiempo manteniendo una situación de zozobra, que además es zozobra localizadita. Porque si tú preguntas qué pasa en Esmeraldas, qué pasa en Manabí, qué pasa en El Oro, qué pasa en Los Ríos, qué pasa en la mayor parte de las provincias del país, las provincias están trabajando regularmente. Pero lo que pasa en un lugar, aparece que el Ecuador está incendiado. Como tú dices, en los medios de comunicación internacionales aprovechan para intentar desacreditar a nuestro gobierno. Se está advirtiendo internacionalmente. Quito funciona con absoluta regularidad. Una distorsión enorme. Hay protestas, evidentemente, en el país, pero no es lo que nos está mostrando la prensa internacional. Ojo, nos están mostrando algo que no ocurre exactamente en el país. Hay exageraciones y eso es malo para todos. Y yo quiero mencionarle un nombre que en estos días ha sido muy repetido, la señora Manuela Pic, compañera sentimental de Carlos Pérez Guartambel. ¿Ha sido oportuno detenerla a ella y generar un nuevo frente para el gobierno? Yo no quiero calificar si ha sido oportuno o no. Lo que uno tiene que preguntarse es, una persona extranjera en este país que tiene visa de intercambio cultural, ¿puede estar en una manifestación agrediendo a la policía o insultando a la policía, manifestándose políticamente en el país? No lo puede hacer. Como no lo puede hacer un extranjero, un ecuatoriano, que va... Yo estudié en México en la universidad. Recuerdo que siempre me decían, Ricardo, no te olvides del artículo 25 de la Constitución. Yo me lo sabía de memoria. No puedes hacer política. Ten cuidado. Y la política que nosotros hacíamos era muy interna entre los estudiantes, con los trabajadores de la universidad, y no pasamos de ahí. Yo lo podía hacer. Si yo me manifestaba en el Zócalo de México. ¿Conspiraba o no para cambiar las estructuras de México? No, por supuesto, yo no podía meterme en la política interna. Si yo estaba en una manifestación en el Zócalo de México, me cogían de patitas en la calle al avión y me mandaban de regreso al Ecuador, porque yo tenía visa de estudiante. La señora tiene visa de intercambio cultural. Por tanto, la reacción que corresponde a la policía es, señora, usted es una señora extranjera, digamos, no está atendiendo, digamos, adecuadamente la visa le fue quitada por parte del zonal número 9 de la Cancillería, y luego se hizo un proceso. Después dicen que el gobierno del Ecuador manda sobre la justicia. Bueno, la jueza la liberó a la señora. ¿Y a dónde está la consecuencia de que se manda sobre la justicia? Por supuesto que muchas veces ganamos, los miembros del gobierno ganamos las acciones judiciales porque tenemos la razón. En este caso creemos que tenemos la razón, sin embargo la jueza decidió por otro camino. Bueno, sin embargo, Ecuador ha postulado una tesis importantísima que es destacada en el mundo, esto de la ciudadanía universal. Incluso al extranjero que viene acá, a los 5 años se le permite votar. No sé si estoy equivocado. Y si se le permite votar, ¿por qué no se le permite participar en política? A ver, una cosa es participar en política, otra cosa es participar en acciones violentas o en agresiones a la fuerza pública. Eso es otra cosa. Diferenciemos lo uno del otro. Ahora, el día 28 de este mes se le vencería la visa a la señora Manuela Pic. Y ella no tiene visa en este momento vigente, porque se le fue retirada por la zonal 9. ¿Significa que las autoridades en las próximas horas dispondrían qué hacer con ella? Yo no sé, eso le correspondería a la migración, pero ella no tiene en este momento visa vigente. ¿Y no cabe examinar, usted que entiende tan bien la política, economista Patiño, no cabe examinar el costo-beneficio con este caso? Sí, pero también hay que plantearse los principios, pues, Rodolfo. O sea, y también la reciprocidad. Va un ecuatoriano, un grupo de ecuatorianos y hace una manifestación en Londres, donde está Julián Assange, y hace una manifestación en contra de la policía, agrede a la policía, insulta a la policía. ¿Tú crees que ellos van a tener consideración? Y está bien, o sea, si, digamos, si legalmente un extranjero no puede hacer política o hacer manifestaciones peor violentas en otro país, ellos no tendrían ningún empacho seguramente en ponerlo en un avión de regreso al Ecuador y no estarían pensando qué dicen los organismos de derechos humanos, etcétera, porque también hay que hacer respetar
al país. O sea, el país tiene leyes, tiene una presencia internacional que tiene que ser respetada, y no podemos permitir que porque una persona es francesa, es brasilera o es norteamericana o es lo que fuera, puede hacer aquí lo que le da la gana. Aquí hay leyes y esas leyes tienen que cumplirse. Ahora, eso le corresponde a la justicia. La justicia ha tomado una decisión, yo no sé si hay apelación o no hay apelación, yo no estoy ahorita en la función de canciller y por tanto estoy un poco alejado de esas decisiones, pero solamente te respondo en términos de la necesidad. Estamos en este país haciendo respetar un Estado de Derecho. Lo hacemos para los ecuatorianos, también tenemos que hacerlo para los extranjeros. Hoy la política es en esencia comunicación. Hay innumerables símbolos, momentos, gestos que pueden definir muchas cosas en política. ¿Qué ha pasado con Salvador Quispe? Es una imagen que ha sido también reiteradamente publicada dentro y fuera del país. ¿Es verdad? ¿Fue o no retenido por la policía? A ver, yo no sé cuánto habrá sido retenido, pero la imagen que mostró él, con su cara tiznada de negro, y dijo que lo arrastraron, que lo patearon en el piso, que eso no hace nuestra policía. Y lo podemos ver, pues, veamos todas las imágenes ya que han sucedido y todo lo que han tenido que aguantar y tolerar de la violencia. Dice que lo han arrastrado, pisado. Debería tener al menos un rasguño en la faz, en su cara. Esa noche salió tiznado. No, si lo hubieran arrastrado en la cara, en el piso, al día siguiente debería verse las señas, las marcas de sangre, de agresión en su cara, debía verse. Al día siguiente lo vemos en las manifestaciones perfectamente afeitado y sin ningún efecto, sin ninguna seña en su cara. Perdóname que te diga, pero esta cosa que se dice de que ha sido la mejor propaganda para Griffin, para una de estas marcas que tienen betún, parece que es cierto, pero no podemos jugar así, no podemos hacer de actrices de películas de violencia cuando estamos tratando un tema tan importante como la política, como la estabilidad de un país, como el futuro de un país. Pero esa manera tan burda de ser de actor de películas de violencia realmente ha sido muy desagradable. Y tanto es así que el pueblo ecuatoriano, digamos, no sé cuántos memes han sacado de él, haciendo notar que no le podíamos creer una fantochería como la que hizo aquel día, ¿no? Si lo que usted dice es correcto, ¿cómo entender, cómo calificar todavía estos actos políticos que terminan siendo muy deleznables, en tanto no pueden sostenerse por sí mismos? Usted cita cómo en las redes, a través de los memes, se debate también los comportamientos políticos y particularmente lo del señor Quispe. ¿Esto significa que no hemos madurado en política, que seguimos utilizando estas artimañas, si es que es correcto lo que usted plantea? Sí, yo creo que sí, pero no solamente que no hemos madurado, es que hay actitudes irresponsables, francamente irresponsables. Lo que hace alguna gente al propiciar este nivel de violencia, Rodolfo, es poner en riesgo al país, ya no al gobierno de Correa, es poner en riesgo al país. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren cuando vienen 80 o 100 ciudadanos Schwarz con sus lanzas a golpear a los policías de la manera que nosotros lo hemos visto? Lo que no debía haberse esperado eso, lo que debía haberse esperado es que la policía reaccione. Esperaban eso, es lo que pretenden. No es entonces solamente un problema de madurez, porque alguien puede ser inmaduro, pero puede ser relativamente inocente. Pero esta gente es tremendamente irresponsable. Remarco lo que usted dice, ellos buscan víctimas. ¿Y qué hacer? Porque finalmente la policía y el ejército, en los casos donde ha estado el ejército, tendrá que encontrar un mecanismo para no ser golpeados también, para no ser atacados y para salvaguardar la paz del resto de ciudadanos. ¿Cómo encontrar el término medio? Parecería que es el diálogo la única manera de ir encontrando caminos de solución. Sí. Y usted en ese momento es artífice de ese propósito. Seguiremos propiciando la paz. Nosotros seguiremos evitando que la violencia escale. Y creo que el Ecuador entero es testigo
ocular, porque no importa si tú ves Ecuador TV o si ves Ecuavisa o si ves RTS, todo el mundo puede ver lo que está pasando en el país y ven el nivel de prudencia, de exceso de prudencia. Hablas de estoicismo. Creo que aquí hablamos de estoicismo de la policía para aguantar tales agresiones. Hay una decisión del gobierno nacional de evitar a toda costa que la violencia escale y por eso estamos trabajando con tanto cuidado, pero además con la necesidad de continuar con nuestros diálogos. Son miles, ya no son decenas ni centenas, sino miles las actividades de diálogo que estamos desarrollando en todo el país, desde el gobierno nacional, desde el movimiento país, desde las organizaciones sociales, para que este país lo construyamos juntos, pero sobre esa base. ¿Se dialoga con los mismos, con los que podrían tener una coincidencia, o se dialoga con los otros? Con todos. Con los que están en esta postura, digamos, esta dirigencia de la CONAIE, la dirigencia del FUD, otros sectores que radicalmente dicen no a los entendimientos con el La gobierno. invitación fue para todos, pero también a veces hay que preguntarse, uno dice, ¿pueden dialogar con Guillermo Lasso? ¿Pueden dialogar con Salvador Quispe? Bueno, son personas que los podemos considerar que tienen, por supuesto, el derecho para dialogar, pero el país tiene 15 millones de ecuatorianos y nosotros estamos dialogando con todo el mundo, con las organizaciones barriales, con los líderes deportivos, con las organizaciones culturales, con la clase trabajadora, con los artesanos, con todos, con los afrodescendientes, con el movimiento indígena que mayoritariamente no está allí. Tú no ves ahí al movimiento indígena mayoritariamente que está dialogando. Incluso algunos, con vergüenza de lo que está pasando, algunos nos llaman y nos dicen, lo siento lo que está pasando, cuente con nosotros para seguir dialogando. El país entero está en los diálogos, entero. Es este pequeño grupo que hace, por supuesto, mucha bulla, el que no está dialogando con ellos. Será imposible, o sea, ya peor después de esta violencia, que les digamos, vengan nomás a dialogar, porque tendríamos que primero pedirle permiso al más de centenar de policías que fueron agredidos por ellos. Y yo no creo que ellos se merezcan que nosotros los traicionemos yendo a dialogar con esta gente que ha propiciado la violencia y que ha puesto en peligro la vida de los policías. Economista Patiño, vamos a una pausa brevísima, amigas y amigos. Volvemos porque tenemos el punto de vista de algunos analistas respecto de cómo lograr que exista un diálogo en el país y vengan los acuerdos que nos permita trabajar en paz. Ya venimos. Sociales. Ha habido ataques innumerables en Guayaquil a dos reporteros de Ecuador TV, en Quito CN Plus, un camarógrafo fue herido en su nariz, el portal Ecuador Inmediato sufrió también una agresión de parte de un dirigente indígena y hay otros casos, reporteros del Telégrafo, de la agencia Andes e incluso reporteros de la propia prensa privada que han sido maltratados. ¿Qué dice el gobierno sobre esta situación? Rodolfo, nuestra absoluta solidaridad con los periodistas. Nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que en este país hay libertad de expresión. Se dice cualquier cosa en los medios y hay derecho a hacerlo. Pero no hay derecho a ejercer la violencia, ni verbal, y peor física, contra los periodistas. Nuestra absoluta solidaridad con ellos. Yo he escuchado cosas, digamos que uno no quisiera escuchar, cuando a un periodista en Guayaquil, un señor que parecía pues dueño de una gran empresa, por lo que decía unas palabras que no puedo repetir y que no se puede tolerar. Así es, en contra de nuestro colega Abraham Verduga. Aquí también expresamos nosotros nuestra solidaridad. A todos ellos nuestra solidaridad y también, por supuesto, a los periodistas en los medios privados, no solamente de los medios públicos, porque todos tienen derecho a hacer la cobertura. Ellos no son responsables de las cosas que pasan. Ellos, lo que sí, siempre es bueno que haya objetividad, que se pasen las cosas y que no se esconda la información. Pero incluso aunque se esconda, yo le puedo reclamar a un periodista, señor, oiga, ustedes estuvieron ahí haciendo la cobertura y sacaron esto y no sacaron lo otro. Pero otra cosa es que yo lo insulte y peor, que yo lo agreda. Eso nosotros nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, por supuesto, y lamentamos y
rechazamos totalmente que lo hagan los grupos de oposición, estos grupos violentos que son capaces de ejercer la violencia contra cualquiera. Muy bien, vamos a entonces conocer la opinión de algunos analistas con un reporte de César Eduarte. A 3 analistas independientes les formulamos la siguiente pregunta. ¿Es posible un diálogo nacional cuando ciertos grupos políticos de oposición utilizan como estrategia de reclamo y de protesta actos violentos? No puede ser que a pretexto de un reclamo se pretenda causar un caos, una anarquía, un tumulto que pretenda derrocar al gobierno. Yo diría que detrás de todo esto hay un solo gran tema, el tema de la reelección presidencial. Eso es todo, ¿no? No se olvide que muchos de los actuales actores de estos movimientos que quieren desestabilizar al país ya participaron pues en golpes de Estado anteriores de la década del 95 y de la década del 2000. A los manifestantes indígenas se les unieron militantes del extinto Movimiento Popular Democrático, el cual se expresa en el llamado Frente Popular, frente constituido por las organizaciones afines UNE, FESE y FEUE, cuya plataforma de protesta no guarda estricta relación con las demandas indígenas. Estos atropellos a los jubilados, 500.000 jóvenes han quedado al margen de la universidad con los famosos exámenes de ingreso. Sucede lo mismo con movimientos de derecha identificados con los sectores empresariales y bancarios del país, cuyos representantes han mostrado su completo rechazo a los proyectos tributarios de redistribución de la riqueza y plusvalía a la tierra, para los cuales en más de una ocasión han exigido su archivo. Que no son infalibles con el objetivo de generar unidad nacional y cohesión social que en este momento tanto se necesita en el país. No podemos estar divididos entre ecuatorianos. Si el gobierno se decide resolver el tema de la tierra y del agua, van a saltar pues los terratenientes y muchos banqueros también. Entonces en ese momento esa ficticia unidad va a saltar por los aires. Según Carlos Cortés, en este momento se vive un ambiente de anarquía y tumulto, protagonizado por muy pocos ciudadanos que emplean métodos violentos y que hace más difícil alcanzar los anhelados acuerdos. Yo le garantizo que si el presidente dijera hoy día no voy a ser candidato definitivamente o retira la enmienda de la reelección, se acaban los movimientos, se acaban. Los grupos políticos que protestan en contra de las políticas gubernamentales amenazan con radicalizar sus acciones y anuncian que permanecerán en la capital ecuatoriana el tiempo que sea necesario. Un diálogo para alcanzar consensos parece que aún no es parte de la agenda de la oposición, más aún cuando se aproxima el plazo que tiene el Poder Legislativo para discutir las enmiendas constitucionales. Para Perspectiva 7, César Eduarte. ¿Cómo lograr que se acabe la violencia y que venga el diálogo? Sectores que tradicionalmente han sido identificados como promotores de cambios sociales importantes, dígase el movimiento indígena, al parecer en este momento no es capaz de oír otras voces distintas a la de ellos mismos. Y se habla, algunos piensan que incluso debería haber la presencia de líderes tan respetados como Evo Morales, por ejemplo, como un intermediador entre el gobierno y el movimiento indígena para sentarse a dialogar en términos de respeto mutuo. ¿Qué posibilidades habría de una salida de esa naturaleza? Bueno, el presidente Evo Morales ya lo dijo, les dijo, por favor, respeten a este país. Se lo dijo de alguna manera, ustedes deberían estar al lado de un proyecto revolucionario como el del presidente Rafael Correa, pero creo que ellos no están dispuestos a escuchar. Son pocos, quiero insistirte, que son pocos los líderes o los dirigentes indígenas que tienen esa posición. La mayor parte de los dirigentes indígenas, la mayor parte de los dirigentes históricos de la CONAIE, no hay ningún dirigente histórico, ninguno que esté apoyando la manifestación. Todos están o apoyando el proyecto de la Revolución Ciudadana de frente, claramente, y muchos otros están, digamos, yo debo decirlo, porque he hablado con algunos de ellos, avergonzados de lo que está pasando, de la utilización de la palabra levantamiento indígena con estos fines. Están ahorita lamentablemente desesperados porque no tienen respaldo, el respaldo que ellos creían que podían obtener de Quito. ¿Cómo van a obtener el respaldo de los quiteños si están destruyendo sus bienes patrimoniales? Eso de sacar alcantarillas del piso
y con las alcantarillas romper las bancas, que son patrimonio histórico de la humanidad. Pero no solo eso. Y convertir esas en pedazos de piedra para tirárselas a los policías en su cabeza. No solo eso, economista Patiño, acabo de recibir información de que algunos indígenas han retenido en la provincia de Tungurahua a militares que estaban yendo a resguardar las antenas de transmisión de los medios de comunicación. Esto va a seguir. Hay esos grupos violentos que no están dispuestos a dar un pie atrás. Lamentablemente eso es así, es incontrolable la voluntad de ellos. Ellos pueden tomar la decisión de continuar con la violencia, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que decirles a ellos, no solamente el gobierno o la policía, tiene que decirles a ellos que no vamos a soportar esto, que necesitamos mantener la estabilidad, que necesitamos seguir viviendo en democracia, porque quieren terminar con la democracia. Eso que están haciendo, esas acciones de violencia solamente pueden entenderse cuando tú tienes el ánimo de derrocar antidemocráticamente a un gobierno. Porque conocemos este país, incluso cuando se han provocado salidas de los presidentes, en algunos casos incluso anticonstitucionales. Incluso en esos casos, la población ecuatoriana ha actuado con absoluta paz, con grandes manifestaciones en contra de aquellos gobiernos, pero en paz, sin ejercer violencia, con fuerza sí, pero sin ejercer la violencia salvaje que nosotros hemos visto en estos días, que tiene lamentablemente ese objetivo de derrocar antidemocráticamente un gobierno. Economista Ricardo Patiño, gracias por asistir, le veo muy animado con estos temas. Veía una declaración que estuvo publicada en un medio impreso, donde usted decía que aquí se siente a gusto, porque ha vuelto a lo que siempre hizo antes. Sí. Supongo que es eso lo que lo mantiene. Es cierto, a mí me gusta mucho el trabajo con el pueblo. He trabajado toda mi vida al lado de él, defendiendo sus causas, sus intereses, trabajando muy duro y con acciones muy fuertes, muy firmes, pero siempre cuidando no excedernos. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Me toca volver a trabajar un buen tiempo al lado de ese pueblo con el que yo siempre he estado y lo hago con el mayor de los gustos. Me siento como un pez en el agua aquí. Muy bien. Que su aporte sirva entonces para que se restablezca la paz, para que haya diálogo, que es una aspiración de la gran mayoría de ecuatorianos. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Sigan con la programación de la televisión pública. Hasta pronto. Que pasen muy bien.